todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a una comprensión de nosotros mismos. Carl Jung. Yo estaba sentado en la oscuridad del cuarto con el celular boca abajo, como si hubiera hecho algo malo. Pero no. Era solo otra conversación que terminó contigo escuchando más de lo que deberías. Recuerdo sentir un cansancio extraño, no físico, sino como si algo dentro de mí estuviera siendo drenado en silencio, sin pedir permiso. Dime algo. ¿Alguna vez saliste de una conversación sintiéndote más pesado de lo que entraste? ¿Has notado que algunas personas solo parecen ligeras cuando tú te estás anulando? Y peor aún, ¿alguna vez sospechaste que, en el fondo, ni siquiera notarían si tú simplemente desaparecieras? Carl Jung escribió que aquello que no enfrentamos en nosotros mismos, lo encontraremos como destino. Pero nadie te cuenta lo que pasa cuando empiezas a cargar no solo lo que es tuyo, sino también lo que nunca lo fue. Si haces esto en silencio, absorbes, entiendes, acoges, pero nunca devuelves, te vas a reconocer aquí. No porque alguien te lo haya explicado antes, sino porque ya lo has sentido. Existe un tipo de cansancio que no aparece en el cuerpo. Aparece en la forma en que respondes más lento, en cómo evitas abrir ciertos mensajes, en cómo empiezas a necesitar silencio no para descansar, sino para reconstruirte. Y lo más peligroso, nadie lo ve, porque por fuera sigues pareciendo funcional, presente, disponible, pero por dentro algo ya empezó a retirarse. Hay un momento, casi imperceptible, en el que el empático deja de ser alguien que siente profundamente y pasa a ser alguien que se pierde profundamente. Y eso no sucede de golpe. Es acumulación, pequeñas concesiones, pequeños silencios tragados. Pequeñas partes de ti que decides ignorar para mantener al otro cómodo. Y ahí es donde empieza el patrón. Crees que estás ayudando, que estás siendo fuerte, que estás siendo maduro por entender al otro. Pero si eres honesto, ¿cuántas veces te explicaste menos de lo que querías solo para no generar conflicto? ¿Cuántas veces te tragaste una reacción legítima porque sabías que el otro no sabría manejarla? Eso no es empatía. Eso es autoabandono bien disfrazado. Michel Foucault hablaba de cómo el poder más eficaz no es el que te obliga, sino el que hace que te regules tú solo. Y en tu caso, nadie necesita silenciarte. Ya aprendiste a hacerlo muy bien. Y quizá nadie te lo haya dicho de forma directa, así que te lo voy a decir ahora, sin suavizar. Existe una diferencia brutal entre sentir al otro y desaparecer por causa de él. Y has cruzado esa línea más veces de las que te gustaría admitir. Hay días en los que te sientes extraño, como si estuvieras fuera de lugar dentro de tu propia vida, como si estuvieras viviendo una versión editada de ti mismo, más tolerante, más comprensivo, más fácil de tratar. Pero esa versión no está completa. Y el problema no es que te importe demasiado. Es que nunca aprendiste dónde parar. Hay un fragmento que escribí una vez en una madrugada en la que no pude dormir después de una conversación que ni siquiera era sobre mí, pero que me atravesó por completo. Me di cuenta demasiado tarde de que no solo estaba escuchando, estaba absorbiendo, como si cada palabra cargada del otro encontrara en mí un espacio demasiado abierto. Y sin darme cuenta, me fui convirtiendo en un depósito emocional de cosas que nunca me pertenecieron. Lo más aterrador no fue el peso. Y es exactamente ahí donde comienza la ruptura, no con un grito, no con una discusión, sino con un distanciamiento silencioso que ni tú mismo entiendes del todo. Ahora respira esto conmigo, porque el primer punto es donde todo empieza a revelarse, no desde fuera, sino desde dentro. Hay un tipo de agotamiento que no viene de hacer demasiado,
viene de sentir demasiado sin filtro. Y lo peor es que al principio parece una virtud. Te enorgullece percibir lo que nadie percibe, captar cambios sutiles en el tono de voz, entender lo que el otro quiso decir incluso cuando no supo expresarlo. Pero, en algún punto, eso deja de ser sensibilidad y empieza a convertirse en sobrecarga. Entras en una conversación común, de esas cotidianas, al final del día, y sales con la cabeza llena, como si hubieras vivido algo mucho más grande de lo que realmente pasó. Porque, mientras el otro hablaba, tú no solo estabas escuchando, estabas leyendo entre líneas, anticipando dolores, conectando historias, intentando organizar el caos emocional de alguien que ni siquiera te pidió eso. Y nadie te pide eso. Ese es el detalle que casi nadie admite. Tú lo haces solo. Carl Jung decía que quien mira hacia adentro despierta. Pero ¿qué pasa cuando pasas tanto tiempo mirando hacia adentro de los demás que te olvidas por completo de volver? Porque eso es lo que haces. Te sumerges en las emociones ajenas con una facilidad absurda, pero cuando intentas ubicarte después, parece que ya no hay mapa. Y entonces llega el cansancio. No ese que se resuelve con dormir, sino ese que aparece como una ligera irritación, como una necesidad constante de aislarte, como una impaciencia que no reconoces en ti mismo. Porque, en el fondo, no estás irritado con el mundo, estás agotado de estar siempre disponible para él. Hay un patrón silencioso en esto. Te conviertes en el lugar donde los demás descansan, pero nunca construyes un lugar donde tú también puedas descansar. Y eso pasa factura. Emil Cioran escribió algo que siempre me atravesó de una forma incómoda. Llevamos dentro de nosotros un peso que no es nuestro, pero insistimos en tratarlo como si fuera identidad. Y quizá eso es lo que más te confunde. Ya no sabes separar lo que es tuyo de lo que has absorbido. Hay días en los que despiertas extraño, medio pesado, medio sin motivo. Y si alguien te pregunta qué pasó, no sabes qué responder, porque no hubo un motivo. Hubo acumulación. Pequeñas cargas emocionales que fuiste aceptando sin cuestionar. Pequeños dolores que acogiste como si fuera tu responsabilidad resolverlos. Y entonces empiezas a evitar. Evitas responder rápido. Evitas profundizar demasiado. Evitas incluso a ciertas personas. No porque hayan hecho algo objetivamente malo, sino porque tu cuerpo ya lo entendió antes que tu mente. Estar ahí cuesta demasiado. Y eso te confunde. Porque no quieres ser alguien frío. No quieres volverte indiferente. Pero tampoco puedes seguir sosteniendo ese nivel de entrega constante. Entonces te quedas atrapado en ese punto intermedio extraño, donde aún sientes todo, pero ya no puedes manejarlo de la misma manera. Hay un fragmento que escribí en un momento en el que empecé a notar este patrón repitiéndose. No me cansé de las personas, me cansé de la versión de mí que tenía que ser cerca de ellas. Esa que entiende todo, que acoge todo, que nunca pesa. Y es aquí donde el conflicto empieza a tomar forma. Porque, por más que intentes seguir siendo quien siempre has sido, algo dentro de ti ya no responde igual. Ya no se entrega igual. Ya no se sacrifica con la misma naturalidad. Y eso no es frialdad. Es un límite intentando nacer en un lugar donde nunca le permitiste existir. Antes de continuar, escucha esto con calma. Sentirte abrumado todo el tiempo no es parte de crecer. Es señal de que nadie te dio las herramientas mentales correctas. Hoy, la mayoría vive desde la emoción, el impulso, el ruido. Pero existe otra forma de operar. Fría, firme, centrada. No se trata de dejar de sentir, sino de tomar el control silencioso de tu mente.
creamos un video exclusivo mostrando cómo desarrollar esa nueva estructura interna. Puedes ver ese contenido ahora mismo. Escanea el QR o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. No sucede de golpe. Nadie se despierta un día cualquiera y piensa, creo que voy a dejar de ser quien soy. Es más sutil que eso, mucho más silencioso. Empiezas cediendo en cosas pequeñas. Aceptas un comportamiento que te incomoda, pero lo dejas pasar. Escuchas algo que te atraviesa, pero decides no reaccionar. Sientes ganas de posicionarte y retrocedes. No porque no tengas una opinión, sino porque ya anticipas el desgaste que vendría si fueras honesto. Y entonces eliges el camino más fácil para el otro, pero cada vez que haces eso, algo en ti se queda atrás. Michel Foucault decía que el control más eficiente es aquel que internalizamos. Y en tu caso, nadie necesita callarte. Ya aprendiste a editarte a ti mismo antes incluso de abrir la boca. Ya calculas el impacto, mides el ambiente, ajustas el tono. Todo eso en segundos. Todo eso antes de simplemente ser. Y eso te va borrando, no de forma dramática. Nadie a tu alrededor lo nota. Sigues funcionando, sigues presente, sigues siendo alguien agradable de tener cerca, pero hay una diferencia entre estar presente y estar completo. Y tú sabes que no lo estás. Hay momentos en los que te escuchas hablar y sientes una ligera extrañeza, como si esa versión tuya, más comprensiva, más ligera, más adaptada, fuera real, pero no completa, como si faltara algo ahí, como si hubiera una parte de ti observando desde lejos, en silencio, esperando una oportunidad para volver. Pero esa oportunidad nunca llega, porque siempre hay alguien que necesita más. Siempre hay una situación más urgente. Siempre hay un ambiente que no quieres arruinar. Entonces sigues ajustándote. Fyodor Dostoyevsky escribió una vez que el hombre se acostumbra a todo, incluso a su propia degradación. Y esa frase pesa, porque no habla de grandes caídas. Habla de este tipo de desaparición lenta, casi imperceptible, que ocurre mientras aún parece que estás bien. Te acostumbras a no elegirte. Te acostumbras a no decir lo que realmente piensas. Te acostumbras a dejar pasar. Te acostumbras a ser el espacio donde el otro se expresa, pero no el lugar donde tú existes. Y lo más peligroso, empiezas a llamar a esto madurez, pero no lo es. Es miedo a la ruptura. Es cansancio anticipado. Es el intento de mantener conexiones a costa de tu propia presencia. Hay un fragmento que escribí en un momento en el que esto se volvió imposible de ignorar. Empecé a darme cuenta de que ya no era rechazado por los demás, porque ya me estaba rechazando antes. Me moldeaba tanto, me ajustaba tanto, que cualquier versión mía que pudiera causar incomodidad simplemente no aparecía. Y al principio, eso parecía funcionar. Y cuando esa percepción llega, no viene como alivio. Llega como una incomodidad difícil de nombrar, porque empiezas a darte cuenta de que no fueron los otros quienes te borraron. Tú participaste en eso, y admitirlo duele de una forma específica, porque no hay a quién señalar. No hay un villano claro. No hay un momento exacto en el que todo salió mal. Fue elección tras elección, aunque fuera inconsciente, y ahora estás aquí, aún presente en la vida de los demás, pero cada vez más ausente de la tuya propia. Y lo más extraño es que aún así, nadie parece notarlo. Tal vez porque lo hiciste demasiado bien. Hay un momento, y es casi invisible, en el que algo dentro de ti empieza a endurecerse. No es frialdad, no es indiferencia,
es otra cosa. Es como si una parte de ti, que siempre fue demasiado abierta, finalmente empezara a cansarse de estar expuesta. Pero nadie lo nota, porque por fuera sigues ahí. Sigues respondiendo, sigues escuchando, sigues sosteniendo conversaciones que ya no tienen sentido para ti. Solo que ahora hay un retraso, un microsegundo de silencio antes de cada respuesta. Un cálculo más evidente, un impulso contenido de simplemente no entrar. Y ahí es donde el límite empieza a nacer, solo que nace torcido, porque nunca aprendiste a poner límites de forma clara. Entonces, en lugar de decir esto me incomoda, te alejas. En lugar de posicionarte, reduces tu presencia. En lugar de crear confrontación, creas distancia. Y el otro no lo entiende. Para él tú solo cambiaste. Te volviste más callado, más difícil de acceder, tal vez incluso más frío. Y en algunos casos intentará jalarte de vuelta. No porque realmente te extrañe, sino porque extraña la función que tú cumplías. Y eso duele de una forma difícil de explicar. Porque empiezas a darte cuenta de que muchas conexiones que considerabas profundas, en realidad estaban sostenidas por cuánto te ofrecías emocionalmente. No era intercambio, era flujo en una sola dirección. Antonin Artaud decía que nadie ha escrito, pintado, esculpido, modelado, construido o inventado jamás, sino para salir del infierno. Y tal vez tu infierno fue ese lugar donde siempre encajabas, pero nunca existías por completo. Porque existir por completo implica riesgo. Implica decir cosas que pueden no ser bien recibidas. Implica frustrar expectativas. Implica dejar de ser fácil. Y evitaste eso durante tanto tiempo, que ahora cuando ese límite intenta aparecer, no llega como claridad. Llega como incomodidad, como distancia, como una especie de saturación emocional que ya no puedes ignorar. Hay un punto específico en el que te das cuenta. No es que ya no quieras estar ahí, es que ya no puedes estar de la misma manera, y eso lo cambia todo. Hay un fragmento que escribí en una de esas noches en las que empecé a alejarme sin explicarle a nadie. Pensé que me estaba protegiendo, pero en realidad solo estaba postergando un enfrentamiento que ya era inevitable. Porque no se puede mantener cercanía donde no hay verdad. Y me di cuenta de que el silencio que usaba para evitar el conflicto. Y es aquí donde la tensión aumenta. Porque el límite, cuando no se expresa, se convierte en comportamiento extraño. Se convierte en respuestas cortas. Se convierte en desapariciones intermitentes. Se convierte en una presencia a medias. Y el otro, sin contexto, lo interpreta como quiere. Pero en el fondo, lo que está pasando es más simple y más difícil de admitir. Llegaste al punto en el que seguir siendo accesible de la misma manera empezó a costar demasiado caro. Y aún así, todavía dudas en decirlo en voz alta. Nadie ve el momento exacto. No hay anuncio. No hay una explicación larga. No hay ese momento clásico de tenemos que hablar. El empático no se va así. Desaparece en silencio, de la misma forma en que siempre se quedó. Pero hay un detalle que lo cambia todo. Esta vez, no regresa. No porque haya dejado de importarle, sino porque finalmente entendió el precio de continuar. Aún lo intentas por un tiempo. Aún respondes algunos mensajes. Aún sostienes ciertas interacciones. Aún ensayas volver a ser quien eras. Pero algo ya no encaja. Esa disposición automática desapareció. Esa paciencia elástica ya no se estira. Y lo sientes en el cuerpo antes de entenderlo en la mente. Un peso ligero al ver ciertos nombres en la pantalla. Una resistencia sutil a mantener ciertas conversaciones. Una necesidad constante de terminar antes incluso de empezar. Y no es enojo.
es lucidez tardía. Carl Jung decía que aquello a lo que te resistes persiste. Y quizá resististe demasiado a reconocer cuánto te estabas traicionando para mantener vínculos. Tal vez insististe en quedarte en lugares donde solo una versión reducida de ti era aceptada. Pero ahora, eso ya no pasa desapercibido. Y lo más desconcertante es que, cuando empiezas a retirarte, algunas personas no reaccionan, no preguntan, no profundizan, solo siguen. Como si en el fondo tu ausencia no cambiara tanto como imaginabas. Y eso duele, porque te obliga a enfrentar algo que evitaste durante mucho tiempo. No toda conexión era tan profunda como tú la sentías. Algunas eran profundas, solo de tu lado. Emil Cioran escribió que es en el momento en que todo pierde sentido cuando empezamos a ver con claridad. Y tal vez eso es exactamente lo que está pasando aquí. No es que te hayas vuelto frío, es que dejaste de romantizar tu propio agotamiento. Hay un fragmento que escribí cuando me di cuenta de que me estaba alejando sin intención de volver. Siempre pensé que desaparecer sería un acto de debilidad, como si fuera a abandonar a las personas, las conexiones, todo lo que decía valorar. Pero por primera vez no parecía huida. Y eso cambia la forma en que ves todo, porque te das cuenta de que no necesitas una gran ruptura para cerrar ciclos. A veces, lo único que ocurre es que dejas de insistir, dejas de iniciar, dejas de sostener tú solo algo que ya no se sostiene. Y el vínculo simplemente no resiste. No hay pelea, no hay cierre. Solo un silencio que esta vez ya no se trata de callarte, se trata de no estar más ahí. Y tal vez esta sea la parte más difícil de aceptar. No perdiste a algunas personas, solo dejaste de perderte en ellas. Al final, no se trata de volverte alguien frío. Nunca se trató de eso. Se trata de entender que sentir demasiado, sin dirección, sin límite, sin reciprocidad, no es profundidad, es desgaste. Se trata de reconocer que confundiste presencia con disponibilidad irrestricta, que llamaste empatía a algo que, muchas veces, era solo dificultad para priorizarte sin culpa. No dejaste de amar a las personas, solo empezaste, quizá por primera vez, a no abandonarte mientras lo hacías. Y eso lo cambia todo, porque ahora existe un intervalo entre lo que sientes y lo que decides sostener. Existe un espacio donde antes solo había reacción automática. Existe un pequeño retraso, ese mismo que antes era cansancio, pero que ahora empieza a convertirse en conciencia. Empiezas a darte cuenta de que no todo dolor necesita ser absorbido, que no toda historia necesita ser cargada y que no toda conexión merece acceso irrestricto a lo más sensible de ti. Fyodor Dostoyevsky escribió que el dolor y el sufrimiento son siempre inevitables para una conciencia amplia y un corazón profundo. Pero lo que casi nadie dice es que seguir sufriendo de la misma forma una y otra vez ya no es profundidad, es patrón. Y los patrones solo continúan cuando no los interrumpimos. Así que tal vez la pregunta ya no sea ¿por qué siento tanto? Sino ¿por qué sigo colocándome en lugares donde sentir tanto me destruye? No hay una respuesta rápida para eso, pero sí hay un comienzo. Y a veces llega así, silencioso, casi imperceptible, cuando simplemente dejas de ir a donde siempre fuiste. Y por primera vez, permaneces en ti. Ahora dime, ¿qué en tu vida sigue existiendo solo porque aún no has tenido el valor de retirarte? Recuerdo una noche en específico, de esas que parecen comunes hasta que te das cuenta de que no lo son. Yo estaba sentado en el suelo de la sala, con la luz apagada, mirando una conversación que ya había terminado hacía horas, pero que aún seguía ocurriendo dentro de mí.
La persona ya había seguido con su vida, probablemente durmiendo tranquila, y yo ahí, reorganizando cada frase, cada tono, cada silencio, intentando entender en qué momento me había excedido o me había callado de más. Y en algún punto, en medio de ese cansancio extraño, apareció un pensamiento que nunca antes me había permitido terminar. ¿Y si el problema no es lo que dije, sino cuánto estoy siempre dispuesto a quedarme? Eso se quedó, no como una respuesta, sino como una grieta, porque por primera vez no estaba intentando entender al otro, estaba mirándome a mí, sin escapar. Y fue incómodo, fue lento, y sinceramente aún no ha terminado. Pero fue ahí donde algo empezó a cambiar. Así que, si en algún momento de este video te reconociste, no en las palabras, sino en la sensación, tal vez tú también estás en ese punto, no de solución, sino de percepción. Y por más incómodo que sea, ya es diferente a seguir en automático. Gracias por quedarte hasta aquí. De verdad, no por apoyo, sino por presencia. Antes de salir, recuerda, el enlace está en la descripción o en el primer comentario fijado. Ahí vas a ver el paso a paso que ya ayudó a miles a salir del ruido emocional y empezar a operar con fuerza silenciosa y mentalidad de acero. Si esto te atravesó de alguna manera, ya sabes qué hacer. O quizá no lo sepas, y está bien. Pero ese botón de suscribirse sigue ahí, discretamente observándote sin absorber nada de ti, todavía. Comenta algo o no. Sé que probablemente vas a pensar más de lo que vas a escribir, pero a veces ponerlo en palabras ya cambia algo. Y hay otro video apareciendo en la pantalla. No se trata de seguir viendo. Se trata de notar lo que aún no se ha dicho, pero ya empezó a incomodar.